Listo. ¿Estamos visualizando ya la presentación? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos entonces un poco a tratar sobre el cultivo de los microorganismos, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que ver con el cultivo de microorganismos ya no solamente involucra el tema de los nutrientes. Ya hablamos de los nutrientes, todos los micronutrientes, cofactores, coenzimas, factores de crecimiento que se requiere para el desarrollo microbiano. Además de ello, en cuanto específicamente a estos factores, nosotros tenemos algunos casos que tienen que ser considerados conjuntamente para cultivar al microorganismo. Aquí puntualmente ya no hablamos del microorganismo en su hábitat, sino un aislamiento in vitro, cuando nosotros queremos aislarle a ese microorganismo ya en el laboratorio. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para aislarle al microorganismo en el laboratorio? Estamos aquí nada más visualizando 4 factores, que son de los principales. Eso no quiere decir que sean los únicos. Hay algunos otros que los iremos comentando como ejemplos. Pero estos 4 sí que lo vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento. Tenemos entonces como factor ambiental la temperatura, lo que ustedes están viviendo con sus columnas de Vinogradsky. Vamos a hablar un poco de la disponibilidad de agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Es necesario que solo esté presente el agua o en realidad hay que ver la cantidad de agua disponible? Los niveles de oxígeno, que ya un poco hablábamos de los estratos, de los grupos que tenemos en una columna de Vinogradsky y vemos que no siempre, en todos los casos, estas reacciones se hacen en medio de oxígeno como aceptor final de los electrones. Que hay organismos que durante el proceso evolutivo no se acostumbraron a esa atmósfera oxigénica y se mantuvieron como anaerobios, como aquellos que siguieron teniendo cierta distancia con el oxígeno, que puede ser absoluta, o que de pronto pueden tener un plan B metabólico, y esos son los facultativos. Y tenemos el caso del pH, del potencial hidrógeno, que también hay que considerarlo, en particular en algunos grupos microbianos. Entonces, todos estos son factores que se tengan que tomar en cuenta para tener un buen cultivo de los microorganismos. Yéndonos al caso de la temperatura, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de organismos que suelen desarrollarse favorablemente en algunos estratos térmicos. Como ustedes ven, nosotros acá hacia la parte izquierda tenemos citados el grupo de los psicrófilos, los mesófilos y los termófilos. Psicrófilos, acostumbrados a vivir a bajas temperaturas, termófilos a altas temperaturas y los mesófilos, digamos que a una temperatura media. En cuanto a rangos térmicos, la mayor parte de microorganismos que están extendidos en los ecosistemas, ¿en qué grupo recaen? La mayor cantidad de microorganismos, ¿en qué grupo recaen? En los mesófilos. Mesófilos. Exactamente, los mesófilos. La mayor parte de microorganismos extendidos en los ecosistemas recaen en el grupo de los mesófilos. Pocos son aquellos que están acostumbrados, adaptados a vivir a bajas temperaturas y a altas temperaturas. Eso, que en este cuadro, que es bastante esquemático, no estamos incluyendo a otro grupito que está incluso por encima de los termófilos, que vienen a ser los hipertermófilos y a los extremos. Entonces, como ustedes ven,
la mayor parte suelen vivir a temperaturas medias, pero tenemos aquellos que rompen con esos esquemas y que viven a temperaturas muy bajas y a temperaturas muy altas. A estos que están en esos extremos, de hecho, nosotros los llamamos extremófilos. Y no solamente encontramos extremófilos para el caso de temperatura, sino en realidad encontramos extremófilos para todos los factores ambientales. Hablamos de extremofilia a niveles oxigénicos, en pH, extremofilia en cuanto a disponibilidad de agua. No lo vemos aquí citado, pero tenemos también extremofilia cuando hablamos de presión. Y cuando hablamos de presión me refiero a la presión por columna de aire, por columna de agua, etc. Así que nosotros vamos a ir a la parte derecha y vemos ahí un cuadrito en el que tenemos una franja en rojo que nos dice peligro. ¿Por qué? Y miren la temperatura, les marco. Tenemos un termómetro, un cuadrito que representa un termómetro, diferentes grupos microbianos y particularmente hay una franja, hay un rango en el que se nos muestra una advertencia y un peligro. ¿Por qué? Porque los microorganismos no están adaptados a esas condiciones de la franja. No están adaptados. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos? ¿Alguien más? La temperatura los puede eliminar. Sería, no, o sea, la temperatura sería muy fuerte para eso, muy alta. Ya, la temperatura representa un riesgo para los microorganismos, lo estamos mirando de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué otro punto de vista tenemos? Yo creo que para ese rango de temperatura se proliferan más este tipo de microorganismos. Ajá, muy bien. Si ustedes se fijan en el contexto, yo les podría decir que estamos hablando un poco de la seguridad hacia los consumidores, seguridad en temas de salud. Las temperaturas bajas que se llevan a cabo con procesos de refrigeración o incluso de congelación me da una cierta seguridad. ¿Le ven a este microorganismo que está con sueño? Hace un momento, cuando ustedes me hacían las preguntas de la lámpara y demás de la columna, yo les decía, el problema es que cuando baja la temperatura, cuando la temperatura baja mucho, metabólicamente decaen esos microorganismos. Y a nosotros que queremos ver resultados en esa columna, no nos conviene que decaigan, porque nosotros queremos tal vez tener un resultado de aquí a un mes, que sería lo ideal, ver que estén proliferando por estratos. Así que no quisiera que se queden como en pausa, y eso es lo que pasa cuando bajan las temperaturas. Con una refrigeración o con una congelación, el común de los microorganismos se mantienen lentos, aletargados, metabólicamente su metabolismo desciende. Entonces, el descenso del metabolismo implica que, por ejemplo, algo que es cotidiano para ellos, que es el proceso de división celular, se pueda ralentizar y ralentizar mucho. Depende, varía incluso entre si es solo una refrigeración o si estamos llegando al punto de congelación. Peligro. La franja de peligro, porque como muy bien lo decían, la mayor parte de microorganismos, acabamos de citarlo, en los ecosistemas en general, están en el rango de los mesófilos. Y hablamos de una generalidad, pero recuerden que entre ese grupito de una mayoría están especialmente los patógenos. Así que en ese rango de temperatura, que son, por ejemplo, estos 37 grados centígrados, ahí están los organismos patógenos. Tenerlos a ese nivel implica que ellos sin problema
podrían estarse dividiendo, podrían estar desarrollando su metabolismo con total normalidad. Esos son los que me preocupan aquí. ¿Qué pasa a altas temperaturas? Seguimos subiendo en el termómetro, ¿no? Aparece una palabrita, seguridad, que es la misma palabrita que yo veía abajo. Son límites de seguridad. Abajo, porque digamos que les dormimos a los microorganismos. Arriba, porque ya les estaríamos causando un daño a esos microorganismos. Ya no solo están dormidos, sino que ya les podemos causar daño. Y tenemos factores como, por ejemplo, la temperatura referencial de ebullición del agua o incluso lo que ustedes estudiaban para la lección anterior del laboratorio, que era un proceso de esterilización. Esto es uno de los factores que se utiliza para erradicar carga microbiana. Ahora, tomen en cuenta la particularidad que tiene la esterilización. En la esterilización no solamente estamos hablando de temperatura, sino que tenemos que jugar con otro factor ambiental, que es la presión también. La ebullición del agua es un método, es un procedimiento de seguridad. Seguridad, nos referimos a seguridad para la salud. Desde luego, claro que sí lo es, porque estoy eliminando a gran parte de la carga microbiana. No todos, pero gran parte de la carga microbiana sí se elimina. Por eso en la época, ustedes no nacían todavía, hubo una época en la que se expandió el cólera en las zonas tropicales del país, con principal énfasis. Yo recuerdo tanto que en la publicidad se decía, por favor, hierva el agua, antes de tomarla, hiérvala. Y era justamente como una medida preventiva para que podamos erradicar el vibrio cólera, esta bacteria, porque era sensible a la temperatura. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando, estamos dejando planteado como preámbulo para nuestro tema, para nuestra nueva unidad, tiene que ver con el metabolismo de los microorganismos. La mayor parte pertenecemos a este grupito, al grupo de los mesófilos. Y entre todos los que estamos incluidos en el grupo de los mesófilos, preocupa particularmente los patógenos, porque los patógenos causan daño en un sinnúmero de ámbitos. Entonces, esos son los que preocupan. Ahora, para terminar con esta partecita y después del análisis y de esta explicación, yo les pregunto a ustedes, un mesófilo, conforme se sube la temperatura o se baja la temperatura, ¿muere inmediatamente? Esta subida o este bajón de temperatura le representaría a ese mesófilo una muerte automática. ¿Qué me dicen ustedes? Creo que no, profe. Y no con seguridad, exactamente, no. No, porque esto viene a ser nuestra zona de confort, que les estoy marcando con negro, para nosotros mesófilos me refiero, esa viene a ser nuestra zona de confort. Una subida o una bajada de temperatura nos representa cierta incomodidad y metabólicamente nos podemos ver afectados. Pero una muerte inmediata, no. Una muerte inmediata nos representaría los extremos. Tomando en cuenta esto, también hay que considerar otro caso, el de los extremófilos, en los que ellos sí que están adaptados a vivir en estas circunstancias extremas. Pensar que hay un organismo que viva por debajo de los 0 grados y que para ese microorganismo el vivir por debajo de los 0 grados es lo mejor metabólicamente. O pensar que hay otro que viva por encima de los 100 grados centígrados y que esa temperatura le represente el óptimo. Así que tenemos que aprender dos cosas en este preámbulo que hemos hecho. Por encima o por debajo de las condiciones ambientales a las cuales estamos adaptados, que vienen a ser nuestra zona de confort, eso no nos representa una muerte inmediata. Ahora, así como vemos organismos que solemos vivir en condiciones medias, en condiciones promedio,
también tenemos que entender que hay otros organismos que viven en condiciones extremas y que para ellos esos extremos les representa su zona de confort. Nosotros somos del grupito de la mayoría, pero hay grupos más cortos, hay grupos más pequeños, para los que esos extremos vienen a ser sus zonas de confort. Y metabólicamente y fisiológicamente están adaptados para ellos. Así que conforme vayamos analizando en esta unidad todos los factores ambientales, iremos topando el punto de los extremófilos. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a pausar un momentito ahí, porque voy a darles las indicaciones correspondientes a la evaluación, a la lección corta de laboratorio de la práctica 3. Les voy a indicar en dónde está ubicado el link. Listo. ¿Me confirman, por favor, si es que estamos ya visualizando el aula virtual? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bajamos entonces, este es nuestro bloque general. Bajamos, tenemos nosotros la primera unidad, la segunda unidad y nos vamos a la tercera unidad, que es la de nutrición microbiana. Aquí, al término de las actividades de evaluación, nosotros tenemos el link que nos direcciona al reporte de laboratorio número 3, que se va a abrir el día de hoy, martes 29 de junio del 2021, a la 1:10 de la tarde y se cerrará a las 2 de la tarde. El tiempo límite es de 4 minutos porque el cuestionario apenas incluye 3 preguntas. Son 3 preguntas cortas. Vamos a encontrarnos con, de pronto, opción múltiple, verdaderos, falsos, o las preguntas de tipo respuesta corta. Tomen en cuenta, por favor, los mismos lineamientos que hemos manejado hasta el momento. Para las preguntas de tipo respuesta corta, respondan utilizando una palabra en singular, una sola, omitan tildes, empleen letras mayúsculas. O hay algunos casos en los que deben contestar con ciertas particularidades. ¿A qué me refiero? Si es que la pregunta les plantea que respondan con un número, ustedes escriben el valor numérico. Si es que en la pregunta les pide que respondan con la fórmula química, ustedes contestan con la forma química del compuesto. Depende de cada caso. Si les dice que respondan en una palabra, pues lo hacen respondiendo en una palabra. Así que por favor, tomemos en cuenta estas indicaciones. Ya dentro de 10 minutos se va a abrir el link para este cuestionario. Y como siempre les he dicho, hay un tiempo oportuno para que ustedes se preparen, encuentren las condiciones adecuadas y la mejor conectividad posible para poder rendir esta evaluación. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. ¿No? Profe, Díganme. yo y mi grupo queremos ver si hay la posibilidad de que nos ayude con la tutoría hoy. Chicos, no tengo ningún problema. Claro que sí, pero en otra ocasión les agradecería un montón que vayamos avisando con un poquito de anticipación. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que hay ese espacio asignado, y por eso les digo, no hay ningún problema, a veces cuando no hay estudiantes y a nosotros nos dicen, podemos tener una reunión, y como vemos el espacio vacío, nosotros decimos, sí, no hay ningún problema, y accedemos. Entonces, sí les pediría que en otra ocasión se anticipen un poquito nada más. ¿De acuerdo? Así que con gusto ya me dejan un mensajito ahorita en el chat, ahorita, y ya les indico a qué hora hacemos la sesión. ¿Hecho? No hay ningún problema. Ya, profe, en el chat del team. Sí, en el chat de Teams. Exactamente. Muchas gracias, profe. Listo, Luis Adrián. ¿Alguna pregunta de pronto? Profe, disculpe.
Es que se me entrecortó. Esperamos a su llamada de los que le preguntamos por Teams. Claro, yo les reúno, por eso les decía, siempre trato de reunir a los estudiantes que vayan a requerir una tutoría y como no todos son del mismo tema, pues les asigno lapsos de tiempo. Entonces, ya les voy contestando los mensajes que me dejen en el chat de Teams. Ya, profe, muchas gracias. Que se me Listo. entrecortó un poquito. No hay problema. ¿Alguna otra inquietud que tengamos? Ok. Bien, chicos, entonces, si no hay de pronto alguna inquietud, pues el día de mañana estaríamos desarrollando el taller y ya ustedes exactamente en 7 minutos tendrán disponible el link para que rindan la lección cortita del laboratorio 3. No ingresen todos a la vez, por favor. Miren que hay un tiempo bastante amplio para que lo vayan haciendo paulatinamente. ¿Tal vez alguna inquietud? Listo. Les agradezco mucho y ya voy a revisar los chats de Teams, ¿de acuerdo? Nos estamos escuchando el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.